Bienvenidos de nuevo. Vamos a seguir con nuestro estudio sobre la escatología y hemos estado estudiando sobre las tres teorías predominantes con respecto al rapto y la segunda venida de Cristo. Y vamos a estudiarlo un poquito más, con un poquito más de detalle, y espero que esto les sea de provecho, de bendición, especialmente cuando consideramos los días que estamos viviendo. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias por la oportunidad que tenemos esta noche de poder escudriñar tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que seas ayudándonos, que seas iluminando nuestros entendimientos, oh Dios Espíritu Santo, y que este estudio nos sirva, Señor, para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en aquel que nos libró de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. Gracias, Señor, sé con nosotros, te suplicamos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, las tres teorías sobre el rapto de la iglesia, ya lo hemos visto un poquito, pero esta vez lo vamos a ver con un poquito más detalle, y quisiera que lo veamos. Las señales claves de la segunda venida o el rapto, dependiendo la teoría que usted crea, estas tres son claves. Primero, que la iglesia entra en apostasía, en un periodo de apostasía. Segundo, que el mundo avanza más hacia la maldad y el caos. Y Israel es reconocido como el reloj profético de Dios. Y todo comienza, por supuesto, no podemos hablar de la segunda venida si no hablamos de la primera venida. Ya sabemos de la primera venida de Cristo, que Él vino, siendo Dios se hizo hombre, vino a la tierra, dio su vida por nosotros, resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos, y dice la Biblia que Él va a volver. Y nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, de que Cristo va a volver. De la manera que Él fue llevado al cielo, de esa manera va a volver. Y el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, se nos dice que Él vendrá en las nubes y todo ojo le verá. Y entonces sabemos que Él va a volver. Él dijo que va a volver, y sabemos que Dios no es hombre para que mienta, va a volver. El detalle está en el cómo y el cuándo va a suceder eso, ¿no? ¿Verdad? Y eso es lo que estamos tratando de estudiar. Y básicamente lo que hemos entendido de la Escritura es de que estamos viviendo el tiempo o la plenitud de los gentiles, es la era de la iglesia. Y si vamos a Lucas 21, 24 y 11, 25, se nos habla precisamente del tiempo de los gentiles y de la plenitud de los gentiles, que algunos tratan de diferenciar entre los dos, que el tiempo es una cosa y la plenitud es otra cosa, pero la Biblia no nos da suficiente información como para hacer la diferencia. Si pudiéramos hacer la diferencia, sería que el tiempo es el periodo que estamos viviendo y la plenitud es el tiempo máximo que Dios ha establecido a los gentiles. En este caso nos incluye a nosotros la iglesia, para que llegue a su clímax, después del cual Dios va a empezar a obrar de una manera más directa con el pueblo de Israel. Desde algún sentido pudiéramos decir nosotros de que todo comenzó entonces, la plenitud llegó cuando Israel fue establecido como país en 1948. Pero bueno, sabemos que a un punto de esta era va a iniciar la 70 y última semana de Daniel. Estamos estudiando que en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, Dios le dijo al profeta Daniel de que Él había establecido 70 semanas sobre el pueblo de Israel, que tendría que ver con el pueblo de Israel. Y lo dice a Israel porque en aquel tiempo pues la iglesia no existía. Pero más adelante sabemos que todo llega a ser parte de un todo. Entonces, Daniel 24 al 27 se nos dice de que hay una última semana que está por cumplirse. Ya se han cumplido 69 semanas. Falta una semana a la cual se le conoce como la 70ª semana de Daniel, que es la que debe comenzar.
Y ahí es donde vienen las tres teorías. No digo doctrinas, porque hay algunos que piensan que la pretribulación, la mesotribulación y la posttribulación son doctrinas. No son doctrinas, son teorías. Doctrinas son enseñanzas mucho más específicas y con fuerte apoyo bíblico, que tiene poco cuestionamiento, mientras que las teorías, aunque tienen bases bíblicas, tienen muchas preguntas, muchas interrogantes. ¿Ve? Entonces está la pretribulación, la mesotribulación y la posttribulación. Hablamos acerca de esto en los otros estudios. Miramos de cómo la pretribulación, que es la enseñanza y la creencia más popular, la teoría más popular, piensa de que la 70 semana comienza con el rapto de la iglesia, aquí mismo, en el rapto de la iglesia. Comienza aquí los 7 años de tribulación, el cual está dividido, creo que los tres puntos, las tres posiciones, creen de que se divide en dos partes, porque siempre estamos hablando de la última semana de Daniel, que se compone de 7 años, dividido de 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Pretribulación dice que comienza en la 70 semana con el rapto de la iglesia. La iglesia es llevada al cielo y comienza ahí todo lo referente a la 70ª semana de Daniel. Entonces ellos piensan de que hay un rapto y hay una segunda venida. Entonces, de alguna manera, aunque no lo enseñan de esa manera, aducen de que existen 3 venidas. La primera venida que hablamos, una venida secreta y una venida pública. Ahí es donde viene el detalle y viene la controversia, porque la Biblia no ofrece, no enseña tal cosa. Mas, sin embargo, pues ellos creen esto y muchos son de esa opinión. Y veremos, de repente algunos de ustedes que estén viendo son de esa opinión y espero que pueda escudriñar la Escritura bien para que llegue a una buena conclusión. La mesotribulación dice que comienza el periodo de tribulación con la aparición del anticristo, pero después que llega a hacer su tratado de paz con Israel, al tercer año y a los 3 años y medio, él quiebra ese pacto con Israel, y entonces, antes de que inicie la gran tribulación, el periodo más difícil, es cuando la iglesia será arrebatada y llevada al cielo. También, entonces, la mesotribulación ve el rapto y la segunda venida como 2 hechos diferentes. La posttribulación, y la posttribulación más adelante vamos a ver que ahí está la posición histórica preterista completa y la media preterista, y ahorita veremos un poquito más sobre eso. Ven el rapto y la segunda venida, 2 eventos pero que ocurren simultáneamente, al mismo tiempo. Entonces aquí la iglesia pasa por la gran tribulación, mas sin embargo, antes de que toda la ira de Dios descienda sobre la tierra, entonces la iglesia va a ser raptada, va a ser llevada al cielo. Esas son las 3 teorías fundamentales que existen en nuestro tiempo. Repito, la popular es la pretribulacionista. La que sigue es la post, y la que tiene menos apoyo es la mesotribulación. Muy bien. Vamos a ver otras versiones de la 70 semana de Daniel. La Biblia en Mateo, si usted va a su Biblia en Mateo 24, del 3 al 12, se nos habla de los principios de dolores. Los primeros 3 años y medio, lo mismo, aparece el anticristo, y los primeros 3 años y medio es lo que se cree, se describe en Mateo 24, del 3 al 12. ¿Alguien lo quisiera leer rápidamente? O si no, yo la puedo leer así. Mateo 24, ¿qué? Ajá, del 3 al 12.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Okay, Muchos... hasta ahí está bien, ¿sí? hasta ahí está bien. Entonces se nos habla entonces hasta el versículo 7 de que tiene que ver todo esto con principios de dolores. Entonces ahí más o menos nosotros vemos, si cuando estudiemos un poquito los 7 sellos del Apocalipsis, vamos a darnos cuenta, del sello 1 al 5, vamos a darnos cuenta que existe una correlación entre lo que se describe aquí en estos primeros 7 versículos de Mateo 24 y lo que se describe en Apocalipsis 6 del 1 al 11. Son los primeros 3 años, por lo menos así se entiende, ¿verdad? Y a la mitad, Mateo 24:15, si usted está ahí mismo, dice, por tanto, si usted sigue leyendo, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahí es, a la mitad, la abominación desoladora, cuando el anticristo rompe su pacto con el pueblo de Israel y se sienta en el templo y empieza a profanar el templo. Es por eso que muchos piensan de que el templo tiene que ser reconstruido, el tercer templo que se conoce. De ahí viene la idea, ¿no? Porque dice la Biblia que él se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Ahí también entonces comienza la multiplicación de dolores. Dios empieza a incrementar más el castigo. Los sellos 6 y 7 empiezan ahí y concluye precisamente con las 7 copas. Las 7 copas que básicamente tienen que ver, si tú y yo leemos acerca de las 7 copas, y lo vamos a ver más adelante, realmente tienen que ver con la ira de Dios que es desatada sobre la tierra. Y esos son los siguientes 3 años y medio. Al final de eso, entonces al final de esto es que viene la segunda venida de Cristo. Mateo 24, 30, 31 nos habla acerca de la segunda venida de Cristo. Dice, versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, oígase bien, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Recuerden esto de las nubes, porque es algo que se usa mucho, ¿no? Cuando los pretribulacionistas hablan acerca de la venida secreta de Cristo, hablan que Él viene en las nubes y que nadie lo ve, ¿verdad? Nos encontramos con Él en las nubes, pero aquí se nos dice de que Él vendrá visiblemente, todo ojo lo verá, nos dice básicamente este texto, porque dice aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y hay otros textos que nos hablan también acerca del hecho de que sería su venida visible. Entonces 3 años y medio. Y por supuesto, ahí se menciona acerca de la ira de Dios que está en Mateo 24, 29, Joel 2 del 1 al 11, Sofonías 1 del 2 al 18, Zacarías 14 del 1 al 15. Todos estos textos bíblicos nos hablan precisamente del hecho de que viene el día de la ira de Dios.
El día de la ira de Dios se conoce, hay dos versiones. Se cree que es un día particular, un día como ningún otro, un día específico. Hay otros que lo entienden como que es un periodo de tiempo. La verdad es que no sabemos, la Biblia no nos da suficiente información como para nosotros decir es lo uno o lo otro. Si nos diera un poquito más de información diríamos es muy posible que sea un periodo. La verdad es que no podemos decir. ¿Okay? Muy bien. Entonces, el inicio de la última semana de Daniel, según los pretribulacionistas, comienza cuando la iglesia es arrebatada. Recuerden eso. Según los meso y los post-tribulacionistas, comienza cuando el anticristo hace su aparición firmando un tratado de paz con Israel. Entonces la pregunta, ¿cuándo es que comienza todo esto? Si usted es pretribulacionista, o esto es lo que cree, entonces dice cuando la iglesia es raptada. La iglesia no se va a dar cuenta entonces cuando realmente el anticristo aparezca, porque ahí comienza todo. Los mesos, que dicen que la iglesia va a pasar los primeros 3 años y medio, dice que sí vamos a saber porque el anticristo hará su aparición y vamos a saber quién es el anticristo. Lo mismo la posición post-tribulacionista. Es algo bien interesante. Nos dice, si usted busca 2 Tesalonicenses 2, 6 al 7, hay un detalle clave porque aquí se nos dice que el anticristo no aparece porque hay algo o alguien que lo detiene. Y es importante que demos un vistazo acerca de este algo o alguien que lo detiene, ¿verdad? 2 Tesalonicenses 2, del 6 al 7. ¿Lo tienen? Fíjese lo que dice. 2 de Tesalonicenses 2, 6 al 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y, perdón, solamente para crear el contexto está hablando del anticristo, porque si usted va al versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga 2 cosas, la apostasía, y segundo, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Quería traer a colación eso para hacer ver que el contexto habla del anticristo, pero este anticristo dice, hay quien lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio. Entonces, varias observaciones del texto. Primero, que los tesalonicenses, leemos, sabían qué o quién era el que detenía la aparición del anticristo. No sabemos nosotros, pero ellos sí, porque el texto mismo nos dice, vosotros sabéis, dice versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pero no se está refiriendo a Dios, ¿no? Porque no Pues bueno, ahorita vamos a ver eso. No nos dice. Segundo, la aparición del anticristo será a su debido tiempo. O sea que cuando llegue el tiempo para su aparición según los planes de Dios. No va a ser porque la gente ore o porque no. Es de acuerdo al plan que Dios tiene establecido. La otra es que la aparición y la maldad que encierra ya está en operación. No sé si usted puso atención al versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, desde aquel entonces está esto funcionando. Va cada día en aumento. Y el que detiene la aparición del anticristo debe ser quitado de la tierra para que él pueda hacer su aparición. Si sigue leyendo, versículo 7 dice,
solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, sea quitado. Ahora entonces la pregunta es, ¿y quién es? ¿Quién es? Entonces he aquí las teorías o las especulaciones acerca de la identidad de el que detiene la aparición del anticristo. Uno, el gobierno romano en aquel entonces, y los post-tribulacionistas preteristas completos apoyan esta teoría. Decían, se estaba refiriendo el apóstol Pablo al gobierno romano. Cuando el gobierno romano desapareciera, entonces ya iba las cosas a cambiar, porque entonces ya la iglesia iba a poder ser libre y salir adelante y ese tipo de cosas. Tiene muy poco apoyo. Y ya desapareció. Y ya desapareció y nada ha sucedido, ¿verdad? La otra es la predicación del evangelio. Eso puede ser porque una de las claves, nos dice la Biblia, una de las señales claves para que Cristo regrese es que el evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Y después dice, y entonces vendrá el fin. Pudiera ser. Pero el texto nos habla que es una persona. Porque dice, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él. ¿Ven el lenguaje? Se refiere a una persona, ¿verdad? O sea que el evangelio no es una persona, el evangelio es un anuncio, es un mensaje. Otros dicen que se está refiriendo a la atadura de Satanás por parte del arcángel Miguel, que básicamente el que lo detiene aquí es el hecho de que Satanás anda suelto todavía. Él tiene que ser amarrado, pero eso como que no tiene sentido, porque el que le da el poder al anticristo, ¿quién es? Satanás. O sea, como que no tiene mucho sentido. Yo sigo perdido con la predicación del evangelio, porque si suponemos que la iglesia va a pasar por la tribulación, no se parará de predicar. Claro, va a seguir. Va a seguir. Okay. Otros dicen entonces que es el arcángel Miguel, porque el arcángel Miguel es el que, dice en el libro de Daniel, es el que pelea por el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y de paso pudiéramos decirlo que también pelea por el pueblo, por la iglesia, ¿verdad? Entonces, él tendría que ser de alguna manera quitado, puesto a un lado. Dios le tiene que dar la orden. Ok, Miguel, deja que Satanás empiece a obrar, ¿verdad? Para que él pueda tener libertad. Porque Satanás, contrario a lo que los predicadores dicen, él no es libre de hacer lo que él quiera. Satanás solamente puede hacer lo que Dios le permita que haga. Entonces hay muchos que le dan poderes a Satanás que él no tiene, lo cual es una blasfemia, es una afrenta contra Dios también. Y vemos que en la Biblia Miguel es capaz de atarlo. Otros dicen que el que lo detiene es el Estado judío, actualmente. Este es con la interpretación moderna. El Estado judío. El Estado judío tiene que ser quitado. Tampoco tiene sentido, porque más bien la Biblia dice que el Estado judío sería restaurado, no quitado. Restaurado precisamente como una de las señales de la antesala a la venida de Cristo, o el fin del mundo. Entonces tampoco tiene sentido. Los pretribulacionistas apoyan esta teoría, la iglesia. Por eso ellos apoyan el rapto. Ellos dicen, bueno, es la iglesia. Es la iglesia, que la iglesia tiene que ser quitada para que entonces el anticristo empiece a obrar en la tierra con todo su poder y maldad. El problema es de que, repito, aquí no se habla de un grupo, se habla de una persona. El lenguaje es claro. Ciertamente en el versículo 6 dice, y vosotros sabéis lo que lo detiene. El lo no es una persona, habla de un sistema. Pero cuando seguimos más adelante, el versículo 7 dice que hay quien al presente lo detiene. Y él a su vez debe ser quitado. Entonces,
Y la iglesia nunca es referida como él, siempre como ella. La iglesia es la esposa de Cristo. No es él, es ella. Entonces, tampoco carece de mucho fundamento. Entonces, aunque muchos pretribulacionistas dicen que es la iglesia, el texto bíblico no lo apoya. El último, que también muchos pretribulacionistas dicen que es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que está deteniendo todo esto y que el Espíritu Santo tiene que ser quitado de la tierra, lo cual tampoco tiene apoyo bíblico, porque quitar el Espíritu Santo es quitar a Dios, porque donde está el Hijo está el Espíritu, y donde está el Espíritu está el Padre. O sea, no es posible sacar al Espíritu sin sacar al Hijo y al Padre. O sea, no tiene sentido, no tiene apoyo bíblico. Y no solamente por el hecho de que el Espíritu es el que opera y gobierna, es la persona ejecutiva, si pudiéramos llamarlo de esa manera, es el que convence de pecado al pecador. Y entonces algunos de ellos dicen de que por el hecho de que el Espíritu Santo va a ser quitado, entonces la salvación después que comience la 70ª semana de Daniel va a ser imposible, o los que se salven van a ser porque van a dar su vida, con su sangre se van a salvar, lo cual es contrario, porque entonces sería salvación por obras, que también es contradecido por la Biblia. Entonces también padece de mucho argumento y mucho apoyo bíblico. Lo que acabas de decir de la iglesia se puede también decir del Espíritu Santo. Los honoríficos no se encuentran, porque el Señor no es lo. En ese caso no es lo, solo en el versículo 7 sí, porque dice, habla de quién, y dice hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. O sea, ninguno de estos realmente como que da. Lo único que es que realmente no hay ninguno. O tal vez el arcángel Miguel nada más. Sí es. Pero ¿de dónde vinieron estas opciones? Estos son especulaciones de los escatólogos. Okay. Tratar de explicar, ¿no? De a quién se refiere el apóstol Pablo aquí cuando dice hay alguien que lo detiene. Esta persona es la que está deteniendo la aparición del anticristo. Ahora, no sabemos. Pero ¿por qué dices, por qué Dios mismo no puede ser? ¿Cómo Dios mismo no puede ser? Que lo está deteniendo. ¿Tú dices el Espíritu Santo? No, al principio, antes de que fueras por estos ejemplos, te dije es Dios el que lo está deteniendo. Uh-huh. Right. No, porque el lenguaje no habla no hace referencia a Dios. Eso es otra parte. Sugiere a una persona Y lo que sabes decir externa. Dios, ¿cómo es posible de que puedas quitar a Dios de algo cuando Él está en todo lugar? En todo lugar. Entonces no se puede. Ahí No, es donde no, viene el no problema estoy del Espíritu diciendo- Santo. Claro, Dios está en control. Pero el asunto no es Dios, porque Dios es el que, a última instancia es Dios quien lo detiene. Pero Dios lo detiene por medio de alguien que Él ha puesto. Y es lo que se refiere el apóstol Pablo. Que esta persona que Dios ha puesto, que no sabemos, y las especulaciones son estas de quién pudiera ser, es el que está deteniendo de que el anticristo aparezca. A ciencia cierta no importa, porque no importa que nosotros sepamos quién o no, porque todos vamos a saber cuando el anticristo aparezca. ¿Y por qué es que la iglesia histórica, no, si ellos sabían quién era, por qué es que no dejaron saber? Muy buena pregunta, ¿verdad? Y esto coincide con lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que hay cosas que son secretas. Deuteronomio 29, las cosas secretas le pertenecen a los hombres. Y las cosas reveladas le pertenecen a los hombres, y las secretas le pertenecen a Dios. Por alguna manera, por alguna razón, aquí el apóstol Pablo, aunque dice a los tesalonicenses, ustedes saben quién, pero nosotros no nos dice, ¿verdad? Así que nosotros quedamos con que, bueno, ¿quién será? ¿No? Entonces, no puede ser una persona
un hombre específico, porque si es una persona, un hombre, Un humano, dice. un humano, esa persona ya murió. Porque dice usted